Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, porque me lo han pedido un monto superíndice 3N en los comentarios. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho en las redes sociales y en la prensa del corazo superíndice 3N, algo que involucra a dos figuras muy queridas por todos, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarau Parrafoilu. Vamos a analizar a fondo las declaraciones de Mert sobre Afra, esas palabras que según dicen te impactaru DN. Vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, a analizar el contexto, las posibles interpretaciones y por supuesto, a dar mi propia opinión superíndice 3N al respecto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, les quiero pedir un favorcito pido, si aún no estuvieron suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo siempre lo último del mundo del espectáculo, las series turcas que amamos y por supuesto, análisis como este. Además de ese, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Asu que a darle al voto superíndice 3N de suscribirse. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como saben, tanto Mert como Afra han ganado una enorme popularidad gracias a su trabajo en la exitosísima serie Yalu con Sisan, donde interpretan a Ferit y Seyran, una pareja que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo. Su química en pantalla es innegable y, como suele suceder, esto ha alimentado rumores sobre una posible relación superíndice 3N romántica fuera del set de grabación superíndice 3N. Durante mucho tiempo ambos han mantenido una postura bastante discreta al respecto, negando o evadiendo las preguntas sobre su vida personal. Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto algunas declaraciones que han dado mucho de QU Copyright hablar, especialmente las de Mert. Entonces, a QU Copyright me refiero cuando digo que Mert habla superíndice 3, ¿su verdad sobre Afra? Bueno, se trata de una confesión superíndice 3N explosiva en la que revela un romance secreto, ni nada por el estilo. Ese bien, son una serie de comentarios, entrevistas y declaraciones que al juntarlas y analizarlas en conjunto, nos dan una visión superíndice 3N un poco clara de la relación superíndice 3N que existe entre ellos. No es una bomba a tu superíndice 3 mica, pero una revelación superíndice 3N sutil, como una canción superíndice 3N que poco a poco te va enamorando. Una de las cosas que me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue una entrevista reciente en la que le preguntaron directamente a Mert sobre CEU superíndice 3 era trabajar con Afra. En lugar de dar una respuesta copyright rica y diplomática, como podría haber hecho, Mert se explayó superíndice 3 bastante. Dijo que Afra es una persona muy talentosa, dedicada y profesional, pero que también copyright N es muy divertida y que siempre sabe CEU superíndice 3 hacer reír a todo el equipo. Destaco superíndice 3 su capacidad para meterse en el personaje y para transmitir emociones de una manera muy autocopyrightica. Pero lo ese interesante fue cuando dijo algo a como, Afra es mucho ese que una compa más menos era de trabajo para mu. Es una amiga muy cercana, alguien a quien respeto y admiro mucho. Ahora algunos podrán decir, bueno, eso es lo que diré a cualquiera de un compa más menos ero de trabajo. Pero a mí me pareció superíndice 3 que hubo algo en el tono de Mert, en la forma en que eligió superíndice 3 sus palabras, que indicaba que había algo ese ayu de una simple relación superíndice 3N profesional. Además hay que tener en cuenta que Mert no suele ser muy efusivo en sus declaraciones, que el hecho de que se haya tomado el tiempo de elogiar a Afra de esa manera es bastante significativo. No es común verlo tan abierto y expresivo, y eso, mis queridos suscriptores, es lo que hace que esto sea tan interesante. Podríamos incluso decir que fue un pequeño más menos o desliz revelador. Otro punto importante a considerar es la química que tienen en pantalla. No podemos negar que Ferit y Seyran son una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca, y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debe a la forma en que Mert y Afra interpretan sus personajes. Logran transmitir una gran cantidad de emociones con solo una mirada, un gesto, una palabra. Y eso, amigos míos, no es algo que se pueda fingir fácilmente. La química es un ingrediente secreto, algo que fluye naturalmente o no fluye. En el caso de ellos parece que el caudal es bastante potente. Por supuesto,
no podemos caer en la trampa de asumir que la química en pantalla necesariamente se traduce en una relación superíndice 3N romántica en la vida real. Muchos actores y actrices han logrado crear parejas IQ superíndice 3-nicas en la pantalla sin que haya nada mood de ese ayu de una buena amistad y una gran profesionalidad. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya algo mood de ese entre Mert y Afra. La línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a veces se vuelve muy delgada, especialmente cuando pasas tantas horas con alguien, interpretando escenas de amor y desamor. En los últimos meses, también Copyright N han surgido algunas fotos y vídeos que han alimentado los rumores. Por ejemplo, se les ha visto juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, compartiendo momentos con amigos y familiares. También Copyright N han sido fotografiados tomados de la mano o abrazados, aunque siempre en contextos informales y sin que haya una confirmación superíndice 3N oficial de que es tú, N saliendo. Estas imágenes, por supuesto, han sido analizadas al detalle por los fans, buscando alguna alguna pista que confirme sus sospechas. Somos detectives del amor. Lo cierto es que tanto Mert como Afra han sido muy cuidadosos a la hora de proteger su vida personal. Entienden que el interu copyright ese del público es inevitable, pero también Copyright N saben que tienen derecho a mantener su intimidad. Y eso es algo que debemos respetar. No podemos invadir su privacidad, ni presionarlos para que revelen algo que no quieren revelar. Al final del día, son personas como nosotros con sus sentimientos y sus decisiones. Ahora bien, volviendo a las declaraciones de Mert, creo que la clave para entender lo que realmente siente por Afra es tú, en la forma en que habla de ella como persona. No solo la elogia como actriz, sino que también Copyright N destaca sus cualidades humanas, su sentido del humor, su calidez y su capacidad para conectar con los DMVs. Eso me hace pensar que la relación superíndice 3N entre ellos es mucho más profunda que una simple amistad. Cuando alguien te describe de esa manera, es porque te conoce a fondo, porque ha visto tu verdadera esencia. Quizás ese no es tu Copyright N listos para confirmar un romance, ya sea por miedo a la presión superíndice 3N medio tica, por querer mantener su vida privada al margen de su trabajo o simplemente porque aún no es tú, N seguros de lo que quieren. Pero a juzgar por lo que hemos visto y escuchado, creo que es evidente que existe una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos. Una conexión superíndice 3N que va muy de ese ayu de lo profesional, una conexión superíndice 3N que se siente en el aire. Y en última instancia, eso es lo que importa. Ya sea que sean amigos, algo muy ese que amigos o simplemente compau más menos eros de trabajo con una gran química, lo importante es que se respeten, se admiren y se apoyen mutuamente. Porque al final del día, eso es lo que hace que una relación superíndice 3N sea valiosa y significativa. No importa la etiqueta que le pongamos, lo que importa es el sentimiento que hay detrás de ese. Pero sigamos profundizando en este misterio. Porque la historia de Mert y Afra no se limita a las entrevistas y las fotos robadas. Hay algo muy algo que se esconde entre luneas, algo que solo podemos intuir. Consideremos el impacto de Yalu con Dieres y San. Esta serie no solo ha catapultado a Mert y Afra a la fama internacional, sino que también Copyright N ha creado un universo paralelo donde sus personajes, Ferit y Seyran, viven una intensa historia de amor. Esta inmersión superíndice 3N constante en un romance apasionado, ¿CU superíndice 3mo afecta a los actores? ¿Es posible separar completamente la ficción superíndice 3N de la realidad? Es probable que la interpretación superíndice 3N de Ferit y Seyran haya influido en la forma en que Mert y Afra se perciben mutuamente. Han explorado juntos emociones profundas, han compartido momentos de vulnerabilidad y han creado una intimidad que va muy de ese ayu de lo puramente profesional. Esta experiencia compartida puede haber fortalecido su vínculo, creando una base su superíndice 3 lida para algo muy de ese. Además de ese, el escrutinio público al que estuvieron sometidos puede ser un factor determinante en su reluctance a confirmar un romance. La presión superíndice 3N de los medios, las expectativas de los fans y el miedo a que su relación superíndice 3N se convierta en un espectáculo público pueden ser abrumadores. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y tomarse su tiempo para definir lo que realmente quieren. También Copyright N es importante recordar que Mert y Afra son ju superíndice 3 venes, con toda una vida por delante.
Keith vs tu copyright N enfocados en sus carreras y no quieran comprometerse con una relación superíndice 3N seria en este momento. O tal vez es tu copyright N explorando sus sentimientos y necesiten tiempo para descubrir si lo que sienten el uno por el otro es verdadero amor o simplemente una fuerte atracción superíndice 3N. En cualquier caso, creo que debemos ser pacientes y respetar su decisión superíndice 3N. No podemos exigirles que revelen algo que no quieren revelar. En lugar de eso, debemos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo en Yalu con Dieres y San. Disfrutemos de la química que tienen en pantalla y dejemos que ellos decidan qué copyright quieren hacer con su vida personal. Lo que podemos hacer es analizar las pistas que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recordemos aquella vez que Mert fue preguntado sobre qué copyright era lo que Moon se admiraba de Afra. Su respuesta fue reveladora, su autenticidad. Afra es genuina, honesta y no tiene miedo de ser ella misma. Eso es algo que valoro mucho. Esta declaración superíndice 3N, aunque aparentemente sencilla, revela una profunda admiración superíndice 3N por la personalidad de Afra, Ayu de su talento como actriz. También copyright N recordemos los momentos en que se les ha visto interactuar fuera del set de grabación superíndice 3N. En estas ocasiones, su lenguaje corporal ha sido revelador. Se han mostrado CU superíndice 3 cómplices, cariu más menos osos y relajados el uno con el otro. Estos gestos, aunque sutiles, sugieren una conexión superíndice 3N muy profunda que la simple amistad. Por supuesto, estas son solo interpretaciones. No podemos saber con certeza lo que estuvo pasando entre Mert y Afra. Pero creo que es divertido analizar las pistas y especular sobre su posible romance. Al final del día, somos humanos y nos encanta el chisme, lo reconozco. En resumen, las declaraciones de Mert sobre Afra, aunque no sean una confesión superíndice 3N explosiva, nos dan una idea de la profunda admiración superíndice 3N y cariu más menos o que siente por ella. Su química en pantalla, las fotos y vídeos que han surgido en los últimos meses y la forma en que ambos han manejado su vida personal, todo esto nos lleva a pensar que existe una conexión superíndice 3N muy especial entre ellos. Y aunque no sepamos con certeza qué copyright tipo de relación superíndice 3N tienen, lo importante es que se respeten y se apoyen mutuamente. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre las declaraciones de Mert sobre Afra. Me encanta superíndice 3 compartir mi opinión superíndice 3N con ustedes y leer sus comentarios al respecto. Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que hay algo muy que amistad entre Mert y Afra? ¿Les gustaría que confirmaran un romance? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, les quiero recordar que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido de calidad. Asu que era darle al botón superíndice 3N de me gusta, a compartir y a suscribirse. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor estuvo en el aire, o al menos en Yalu con Dieres y San. No se lo pierdan.